Genial. La catalepsia es una rigidez, definitivamente. Pero la catatonia también es una rigidez. Sí, pero es como que... Yo sé que lo tienen. Ahí está. Como chavo. Acá hay rigidez, ¿cierto? Sí. Perfecto. En la catatonia también hay rigidez. Pero es como que te... Sí. ¿Cuál es la diferencia? La catatonia combina la rigidez muscular al igual que la catalepsia, pero en combinación con movimientos luego desorganizados. ¿Ok? La catatonia. ¿Ok? La catatonia es el ejemplo que hacen estos programas que hipnotizan, pues no dicen ponte rígido, con una tabla y lo hacen. La catalepsia. Claro. Ah, exacto. Rígido. Usted, ya que hablamos de esto solamente un instante, ya que Ah, sí. la pregunta es, el hipnotizador en esos programas de televisión que uno va y te dice, duérmete, y la persona se duerme, ¿tendrá ese poder para poder hacer dicha situación? Tiene que ser una previa. Creo que... Una previa acomodación de ese trayecto, Me ¿no? refiero que antes de que suceda ese acto, es como si estuviera condicionado a, o antes de hacer, bueno, eso es lo que yo creo. O sea, vas a un espacio y como que sea... No sé, yo lo entiendo así como No es una... con el pelo. En realidad, la hipnosis sí existe, Sí, eso sí es cierto, la hipnosis existe. Pero sí, pero no de la nada. Pero recuerden que para que una persona sea hipnotizada, primero que nada tiene que haber voluntad de parte de la persona de querer ser hipnotizada. Si yo te digo a ti, te voy a hipnotizar, a ver, pues atrévete, hipnotízame. Y yo no quiero, no te voy a hipnotizar de ninguna manera. Así que yo particularmente como psicólogo, al igual que ustedes que somos colegas, yo, no sé el caso de ustedes, tengo serias dudas porque clínicamente no está demostrado que porque te digo, duerme. Así te dice una voz, duerme. ¿No? Una voz, una cosa, no es así, ¿ok? No es así. ¿La hipnosis es una herramienta o es un tratamiento? Una herramienta. Una herramienta. Ahí entraría, yo creo que ahí entraría el tema de la sugestión, porque es lo mismo, por ejemplo, yo tenía la oportunidad de ir a una iglesia evangélica, entonces el pastor cuando pasaba le hacía así, todo se caía y yo no me caí. Es un tema de sugestión, pues, ¿no? Yo te voy a hipnotizar, si yo ya estoy Predispuesto. claro, pues, no hay Es verdad. listo, ya está. Eso es cierto, muy bien. La sugestión. Igual con las chicas que van, bueno, en los casos que van a una película de terror y luego salen con los ataques, que les tema de sugestión, ¿no? De sugestión y un trastorno de posesión, que también existe, y trastorno de posesión. Así es. Por eso que ya el Vaticano ha retirado las prácticas exorcistas porque primero hacen que clínicamente primero todas las oraciones y ya al final ya lo que Actualmente, exacto, la Iglesia Católica se ha modernizado tanto que hay sacerdotes psicólogos y hay sacerdotes psiquiatras. Así que cualquier caso de posible exorcismo, ¿qué te parece si primero pasas con los doctores que te evalúen y luego vemos si eso no es? Hay que agotar todas las posibilidades. Y la psiquiatría y la psicología moderna han determinado el famoso trastorno de posesión, en el que utilizando la condición de sugestión, el ser humano tiene la idea de que está justamente poseído, que por ahí lo vamos a ver en este trayecto que estamos trabajando. Así es. Una persona que está exorcizada tiene, por ejemplo, cataplegia, catalepsia, catatonia. Todos estos síntomas se notan y se ven en cuadros como estos. En la película El exorcismo de Emily Rose, ahí lo explican bien. Sí. Yo particularmente dije que... No, pero ¿cómo se ve en la televisión de que... Ah, eso para mí es show, ¿ah? Para mí es show. para mí también. Una persona se puede Bueno, es totalmente... Tú has, de casualidad, yo sí he hecho y sí he ido también y asistido, como en calidad de ponente y en calidad de asistente, a los famosos trabajos grupales. En los trabajos grupales nos hacen hacer ejercicios, por ejemplo, de condición de dureza y rigidez para focalizar el tema del trabajo y la cohesión en equipo. Te hacen sentar en círculo, por ejemplo, y te van quitando las sillas, y tú te quedas tu cabeza en la rodilla de una persona con esa dureza y firmeza, o sea, por ejemplo, es posible. Ahora bien, cuando a ti te ponen en una silla y, lógicamente, te hacen quedar rígido, primero que nada se elige a una persona que tiene la capacidad para poder hacerlo y está dispuesto o predispuesto a hacer este tipo de cuestión. Yo tengo una amiga que trabaja, por ejemplo, en el programa como parte del equipo de producción de bueno, me están grabando, pero no lo voy a decir, pero es una realidad. El que me ha comentado y me dice que para poder llegar a este tipo de cosas o niveles de show a nivel televisivo, se prepara previamente la persona y al participante y lógicamente luego ya
se desarrolla todo ese esquema particular, ¿ok? Es lo que se ve en la televisión. Ahora, si ustedes me preguntan a nivel clínico, en consulta o en sesión, ¿es posible realmente hipnotizar a una persona? Sí, es totalmente posible, pero vuelvo a repetir, para que la persona pueda generar una hipnosis tiene que tener el tema de la voluntad previa de querer ser hipnotizado. ¿La sugestión juega un papel fundamental? Sí. Si en este momento nosotros, por ejemplo, tenemos la certeza todos y la convicción de que esa silla es nuestro Dios y estamos padeciendo en este momento de una enfermedad, la que sea, nos vamos, la acercamos, la tocamos, la adoramos y tenemos la convicción y la certeza de que esta silla me va a sanar, su enfermedad podría comenzar a mejorar o incluso podría eliminarse. ¿Qué piensan ustedes? Señores, la sugestión es un arma importante de trabajo frente al quehacer, incluso psicológico. Tenía algunos docentes en mi época de estudiante que me decían esto: los milagros no existen. Nos decían, ¿no? Los milagros no existen. Lo que existe es la sugestión. El milagro, decían ellos, se llama sugestión, porque la mente tiene el poder de creer en lo que la mente quiera creer. ¿Ok? Esa es una característica que tenemos que tener. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, y tenemos la oposición negativista. ¿Qué significa esto? Levanta el brazo derecho. Párate. Párate. Acuéstate. Hacemos lo distinto y lo contrario a lo que el entrevistador nos comenta y nos dice. ¿Perfecto? Tenemos trastornos cualitativos, las famosas estereotipias. ¿Qué cosas son las estereotipias? Son la exageración o la repetición reiterada e innecesaria de un acto simple como frotar, rascar, mover las piernas. Hay un trastorno en los niños en los que siempre se habla de estereotipias. Un trastorno grave que se presenta en la niñez, que tiene que ver mucho con las estereotipias. El trastorno del espectro autista o autismo infantil presenta muchas estereotipias. El niño con autismo tiene que hacer cosas como, por ejemplo, el famoso aleteo del autista. El niño con autismo hace esto, o el famoso balanceo del autista. Para saber que un niño es autista, basta con ver todas las características de una cosa esencial. El niño autista principalmente hace cosas como estas. Tiene este tipo de movilidad, ¿ok? Es eso lo que a ustedes les va a llevar a entender que un niño, o una persona adulta, ¿no? Tiene rango de características autistas. Manierismos son maneras, ¿no? Movimiento parásito que asume la expresividad, que aumenta, la expresividad de los gestos, como la sonrisa de la Mona Lisa de los esquizofrénicos. ¿Han visto ustedes el cuadro de la Mona Lisa del gran Leonardo da Vinci? Sí. La Gioconda o Mona Lisa es un cuadro muy bonito, pintado por este gran artista, ¿no? Aquí hablan de la sonrisa de la Mona Lisa como manierismo. ¿Cómo sonríe la Mona Lisa? Muy bien, está perfecto. Así es. ¿Sí? Así es. Señores, los manierismos son movimientos parásitos, ojo. Todo movimiento parásito es un movimiento voluntario o involuntario. Al igual que es parecido al pensamiento parásito del obsesivo, que se le mete al psiquismo, se le mete a la cabeza, ¿por qué lo llama o por qué no lo llama? El obsesivo, por ejemplo, chicos, se le mete la idea a la cabeza porque él quiere, porque él llama esa idea para que se le meta a la cabeza, o viene automáticamente, por ejemplo así, se presenta allí. Viene automáticamente. No lo atrae. No lo controla tampoco, se le viene, quiere sacarlos. Y justamente se perturba, porque cuando una persona, mientras más intenta sacar un pensamiento que no quiero, increíblemente ese pensamiento se va o se queda. Se queda. Me ha pasado que cuando yo bajo, a veces estoy en el carro, qué sé yo, escuchando una música repetitivamente, bajo del carro y la música sigue sonando en la cabeza, ¿no? Si es que uno se desespera por sacar esa música de la cabeza, se repite y no se va. Y es eso lo que genera una dosis de malestar y obsesión, ¿ok? Los manierismos son movimientos parásitos que aumentan la expresividad de los gestos, como
como la sonrisa de la Mona Lisa de los esquizofrénicos, o también llamamos a veces la famosa sonrisa del guasón de los esquizofrénicos. ¿Cómo? Hacen así. Eso es un manierismo, una exageración, básicamente. ¿Estamos, chicos? Ok. Y la ecopraxia, ¿qué entendemos por eco? Una resonancia, una repetición, es la imitación automática de los movimientos de la persona. Dentro de ellos está el signo del imán, en el que, por ejemplo, tú le tocas al paciente la mano y el paciente comienza a seguir la mano tuya porque lo has tocado, por ejemplo, ¿ok? O el terapeuta, está hablando el terapeuta contigo y el terapeuta de repente se levanta el cabello, el esquizofrénico hace esto y vuelve a hacer esto, hasta que tú cambies a otro comportamiento o otra actitud. Si de repente el terapeuta, por algún motivo, cosa que no es adecuado, pero se saca un chocaque del cuello, ¿qué hace el paciente? Sí, claro. Y está repitiendo. Esas cosas se dan en los cuadros principalmente psicóticos, que es verdad. Muy bien, chicos. Y tenemos otros movimientos que solamente para poder mencionarlos porque ya está sobreentendido y acá está la explicación. Los tics, los temblores y las convulsiones, ¿ok? Son condiciones que están sobreentendidas, que está la explicación y creo que no amerita mayor explicación porque ustedes lo entienden y lo comprenden. Alerta y orientación, que es parte, chicos, de la exploración clínica que todo psicólogo y todo psiquiatra evidentemente tiene que entender. La orientación existe como problema, como trastornos de la orientación. Tenemos la desorientación temporal. ¿Qué significa temporal? Tiempo. Muy bien, desorientación del tiempo, espacial. Espacio. ¿Sí? Exacto, es verdad. Y personal. ¿Qué significa personal? Persona. Por eso se dice técnicamente paciente orientado en tiempo, espacio y persona. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo sabemos que no tiene una adecuada orientación personal? El lugar donde está. No, personal. ¿No sabe quién es? ¿Cómo se llama usted? Doris. Si te pregunto, Doris, te digo, ¿cómo te llamas? Sé que soy una profesora, pero no sé quién soy. No tengo una adecuada complejidad de orientación, ¿no? Hay un problema de orientación en mi persona, en mi yo. Eso es una condición muy fundamental, ¿ok? Señores, tenemos la condición de la trastornos de la atención, que es la euprosexia. Es una atención normal, ¿ok? Está euproséxico, está con su atención normalizada. Hipoprosexia. Aparentemente se está un poco, porque hipo es menos, ¿no? Entendemos acá el tema de la desorientación a través de la hipoprosexia, porque el paciente cambia de una condición a otra, cambia de una variable a otra, observa una cosa y observa otra cosa. Hay una dosis de cambiabilidad en el aspecto de la atención, ¿ok? Hay un cambio, el cambio de la hipoprosexia. Cambio de variable. Estoy mirando de ti, pero rápidamente miro allá y después lo miro a él y luego sigo contigo. Estoy allá, miro acá y luego sigo contigo. Hay un cambio en esa condición de la observación. Y acá sí, que es la hiperprosexia. Hiper. Mira, ya Demasiada atención. mucha atención. Hiperprosexia y distractibilidad. La diferencia está en que la distractibilidad no necesariamente es patológica. ¿Nosotros podemos ser distraídos o no? Sí. Así es. Hay una distractibilidad hasta cierto punto normalizada, donde todos la podemos poseer o tener. La hiperprosexia es una total dispersión en el tema de la atención. ¿Ok? Muy bien. Y por el contrario, la hiperconcentración. Las personas normalmente que llegan a tu consulta, por ejemplo, se sientan y normalmente los trae un familiar y mientras tú les hablas están su mirada siempre en un punto fijo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No te hacen caso. Están solamente concentrados en un punto fijo.
son personas que normalmente tienen la patología psicótica de esquizofrenia y tienen la hiperconcentración en un punto donde ninguna otra variable los hace entrar en ese momento, hasta que ellos solos se van de esa concentración y regresan al mundo. Y luego, ¿qué pasa nuevamente? Se va y vuelve. ¿Estamos? ¿Qué era la hiper? La hiperconcentración. Es la distractibilidad extrema. Vamos a todo lado. Estamos en un total nivel de inatención. ¿Ok? En un total nivel de inatención. No en una inatención natural, sino estamos en una total inatención. La hiper. Estamos en el exceso. Total inatención. Total inatención. Y ahí pues estar acá. Estar acá y estar allá. Estar acá y estar allá. En un cambio de variabilidad. ¿Estamos? Ya. Muy bien, por favor, seguimos avanzando. Tenemos la exploración de la conciencia. Hay personas que le dicen a otra, qué inconsciente que eres. ¿Tendrá que ver con eso? No, de ninguna manera. ¿Okay? Dentro de las alteraciones, chicos, de la conciencia tenemos igual las alteraciones cuantitativas y las alteraciones cualitativas. ¿Estamos? Dentro de las alteraciones cuantitativas tenemos la obnubilación. ¿Qué cosa es estar obnubilado? Es una leve, ojo, leve disminución de la claridad de conciencia. ¿Okay? Recuerden que tenemos que tener muy en claro para poder hacer nuestro informe o para poder redactarlo ciertas características, si es leve, si es moderado, o sea, esas cositas tenemos que tenerlas muy presentes. La obnubilación significa que es una leve disminución de la claridad de la conciencia. La somnolencia, letargia o sopor, que tienen la misma connotación, es una apatía y una lentificación del movimiento. ¿Qué significa apatía? Que ya lo habíamos visto hace un momento. Sumado eso a una lentificación del movimiento, se llama somnolencia. Cuando una persona recién se levanta de dormir, tiene, ¿cómo se levanta? Somnoliento, ¿ok? Pero eso, eso es solamente un momento, Claro. pero eso llevado de forma constante, estamos hablando de una severa patología. ¿Y qué es el estado comatoso? Donde la persona está básicamente en un estado vegetativo. Tenemos, señores, las alteraciones cualitativas. Los famosos delirios. ¿Han escuchado? ¿Será lo mismo delirio que delirium? ¿Será lo mismo delirio que delirium? ¿Cuál será la diferencia? Delirium, chicos. Vamos a leer juntos. Por enfermedades orgánicas, intoxicaciones. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado el famoso delirium tremens? Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué será el delirium tremens? Después de la bomba. Después de la bomba. ¿Es una intoxicación de qué? De sustancia, pero ¿qué será normalmente de licor? Una intoxicación de licor. La persona que bebe demasiado y se intoxica, es posible que alucine. Es posible que vea que vienen a seguir los arañas gigantes. Hay gente que ve que su cuerpo se llena de cucarachas, por ejemplo, pero eso no es una alucinación, por llamarlo así, debido a una enfermedad mental. Es una alucinación o una especie de alucinación debido a una intoxicación o alguna enfermedad orgánica. Ciertos tipos de tumores ubicados en la parte cefaleica también generan los famosos deliriums. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también, señores, dentro de las alteraciones cualitativas, la confusión, que es una alteración cognitiva, entre los que se destaca una alteración de la claridad y coherencia del pensamiento, dándose también una lentitud perceptiva. ¿Qué significa una lentitud perceptiva? ¿Qué es percibir? Observar, ver, ok. ¿Y qué significa una lentitud perceptiva? No sienten los estímulos. Ya no. Tenemos un retraso, un retardo en percibir y distinguir exactamente lo que estamos observando. ¿Jóvenes? Muy bien. Se da en trastornos orgánicos, en trastornos afectivos, llámese los trastornos depresivos, y principalmente en las esquizofrenias. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Por favor, Fernando, ¿verdad? Muy bien. La exploración, jóvenes, exploración de la memoria.
La memoria es un elemento importante porque tiene que ver justamente con el aprendizaje y con la inteligencia. Si nosotros no almacenamos adecuadamente lo que vemos, lo que leemos, lo que miramos, no podemos tener una adecuada inteligencia. La inteligencia depende mucho de la capacidad de memoria que tienen los seres humanos. Cuando esta falla, lo otro también falla. ¿Cuáles son los principales, estimados jóvenes, problemas o trastornos de la memoria a través de la exploración? Tenemos la hiperamnesia. ¿Qué es la hiperamnesia? Es la exaltación anormal de la memoria, afluencia excesiva de recuerdos. Aquí se da el famoso fenómeno del libro de la vida. ¿Han escuchado ese famoso fenómeno del libro de la vida? Les explico. Se dice que cuando una persona está a punto de morir, en segundos automáticamente pasa por su mente o por su memoria Toda su vida. toda su vida. Eso es lo que se dice, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, es una suposición teórica, pero mucha gente que dice que ha estado a punto de morir o que estuvo en un evento en el que de repente hubo un accidente y salió y sobrevivió, tiene ese fenómeno que es el famoso libro de la vida. Recorre su vida desde que era niño hasta que es adulto en un instante. Pero no solamente se da frente a fenómenos en los que la vida está en peligro, sino también se da en el tema de las hipomanías y el tema de los trastornos de estrés postraumáticos, ¿ok? La persona recuerda nítidamente todo aquello que ha experimentado o ha pasado. Chicos, esto es básico porque tenemos que diferenciar las cosas. ¿Qué cosa será la manía? La manía es lo que se da en el trastorno bipolar cuando hay una exaltación eufórica, ¿verdad? La hipomanía es también, parece que dijera hipo porque es menor. Es una manía, pero es en menor grado. No necesariamente se cumplen las ideas alucinatorias que se dan, perdón, los elementos alucinatorios que se dan en las manías completas, ¿okay? La hipomanía es una manía en menor nivel. Y los trastornos de estrés postraumáticos. Tenemos la amnesia, eso está facilísimo. ¿Qué es un problema de amnesia en una exploración de memoria? Es la ausencia de los recuerdos. Muy bien. Y también tenemos, chicos, para explorar aquí en este apartado de la memoria, las distorsiones del recuerdo. Dentro de ellos tenemos la confabulación. El paciente evoca una historia falsa sobre acontecimientos pasados, generalmente relacionados con su propia biografía, debido a enfermedad orgánica. El paciente cree que ha sido un gran piloto en la Segunda Guerra Mundial y relata lo que aparentemente ha pasado. Es un recuerdo falso, y ese recuerdo falso se da normalmente cuando la persona sufre enfermedades orgánicas, tumores, Parkinson, altera el ritmo y el curso cerebral y la persona tiene lo que llamamos los falsos recuerdos. ¿Han escuchado ustedes de fenómenos como el déjà vu, el jamais vu? Ok. Lo más conocido es el déjà vu. ¿Qué será el déjà vu? Incluso hay una película muy bonita con Denzel Washington y Jim Caviezel que se llama Déjà vu. Cuando algo que has vivido, piensas que crees que lo has vivido porque te parece tan real, tan cierto que... Sí, es cierto. Yo creo que a varias personas han pasado. Bueno, a mí, situaciones me ha pasado que a veces paso por un lugar y digo, siento que he pasado por ese mismo sin nunca haber ido por ahí. Y he pasado porque recuerdo el mismo color, la misma casa, no sé, y nunca había ido por ese lugar, ¿no? Es verdad. Déjà vu significa técnicamente ya visto o ya vivido. Y el jamais vu, ¿qué significará? Jamás visto, jamás vivido. O sea, pero tú has estado acá, Fernando, en este lugar. No, yo nunca he estado acá. ¿Te parece? Yo nunca he estado en este lugar. Nunca he vivido este recuerdo, nunca he vivido esta situación. ¿Ok? Esa es la diferencia. Bueno, las distorsiones del reconocimiento, chicos, como el déjà vu o el jamais vu, son cuadros se dan en cuadros de despersonalización y condiciones de fatiga. No es necesario que exista patología, porque si no, evidentemente, la señorita tendría que haber sufrido una patología. No es así. Estos fenómenos son básicamente comunes. Las personas que tienen fatiga o las personas que pasan por un cuadro de despersonalización que se da en qué trastorno, en el trastorno de pánico, pueden sufrir en este momento estos fenómenos de déjà vu o el jamais vu, ¿okay? Así que no necesariamente tiene que haber una patología totalmente significativa. Puede haber ansiedad o solamente puede haber fatiga. ¿Estamos? Muy bien. Tenemos la paramnesia reduplicativa.
¿Qué cosa es la paramnesia reduplicativa? Está aquí, tranquilos. Pese a que la situación actual es nueva, el paciente cree que el lugar en el que está es exactamente igual al anterior. Ambos lugares existen paralelamente en el recuerdo delirante. Es decir, tú has estado en esa sala, pero ya no estás en esa sala, ahora estás en esa sala contigua. No, sigo estando en esa sala. Yo estoy en la misma sala a la vez. Yo estoy en esos dos lugares. Es por eso que es un cuadro que se da en los efectos delirantes. ¿Ok? Muy bien. Señores, los problemas sensoperceptivos tienen que ver con las alucinaciones. ¿Ok? Ese es el ejemplo fundamentalmente importante. Alucinaciones y los delirios. Perfecto. Trastornos sensoperceptivos. Tenemos varias aristas, dentro de ellos la alucinación, y es la más conocida. Señores, ¿qué cosa es, chicos, la alucinación? ¿Cómo entendemos una alucinación en un paciente? Muy bien. Es una percepción sin objeto, ¿ok? Ojo, para poder diferenciar, cuya proyección está ubicada en el espacio exterior del sujeto, es decir, yo veo a una persona, oye, pero no hay nadie. No, yo la estoy viendo. Esta persona no está dentro de mí, está fuera de mí, pero yo asumo que es real o que no es real. La asumo que es real. Esa es una alucinación, ¿ok? Puede haber alucinación, por ejemplo, táctil. Puede haber alucinación olfativa, por supuesto, pero principalmente, y las más conocidas son dos: las alucinaciones auditivas y las alucinaciones visuales. ¿Estamos? Muy bien. Tenemos la alucinación negativa, jóvenes. ¿Qué significa esto? El sujeto excluye de su mundo determinadas personas u objetos, dice no verlas, a pesar de ver al resto de las personas que lo rodean. Sin embargo, aunque dice que no percibe el objeto o persona, no se comporta como si su ausencia fuese real. No percibe a una persona, pero la esquiva cuando pasa al lado de ella. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Es como si en ese instante yo dijera: yo no veo a André, él no está presente. Todos están presentes, pero él no está. Oye, Luis, pero André está ahí. No, él no está ahí. O sea, yo tengo la certeza de que André no está, pero cuando de repente yo tengo que caminar por este lado, lo evito. O sea, increíblemente yo sé que no está, pero no me comporto como si no estuviera, porque yo lo evito o soy capaz de darle la mano. Increíble las condiciones propias de la mente y del psiquismo humano, señores. Por favor. Tenemos las pseudoalucinaciones. Alucinación que se produce preferentemente en las modalidades visual o auditiva y en las que no existe convicción clara acerca de la realidad perceptiva de la experiencia, por lo que la persona las califica como imágenes o experiencias producidas por su propia mente, confiriéndole una realidad interna a él. Es incapaz de reconocer la anomalía. Recuerda que en la alucinación el paciente veía las cosas internas o externas a él. En la alucinación es externo a mí, yo veo cosas que otros no ven. En la pseudoalucinación, la alucinación está dentro del propio paciente. Como por ejemplo, hay una voz que me está hablando. Yo sé que está dentro de mí. Yo la reconozco que está dentro de mí. Pero sé que es verdad esa voz que está dentro de mí. Es decir, yo sé que la alucinación no está fuera, está dentro, pero le confiero igual una condición de certeza, de verdad, y yo la defiendo. Sé que la escucho y es verdad. ¿Y qué cosa es la alucinosis? Es una percepción sin objeto, pero correctamente criticada por el sujeto que vive el fenómeno como patológico. Hay conciencia y convicción de algo anómalo. En este caso, a diferencia de la pseudoalucinación y de la alucinación, ¿qué podemos extraer, chicos, con lo que hemos hablado? ¿Qué diferencia hay entre alucinosis y las otras dos? En este fenómeno, el paciente, la persona tiene convicción de que algo no está bien en nosotros. Estoy escuchando o creo escuchar ciertas voces.
Dios, algo está pasando conmigo. O sea, en este fenómeno el paciente es capaz de reconocer y criticar que tiene alguna anomalía y por esa anomalía está comenzando a escuchar o ver cosas que no tienen sentido y que evidentemente sabe que no son reales o que no es verdad. O sea, tiene conciencia de enfermedad en esa situación. ¿Okay? Se da en grados depresivos altos y fuertes, sin llegar a la alucinación total. Hay personas que pueden tener el grado de alucinosis. O las personas que tienen despersonalización en el trastorno de pánico pueden llegar a tener cierta dosis de alucinosis. Chicos, otra cosa importante, solamente para que no se me vaya a olvidar, ustedes y yo tenemos siempre dos tipos de alucinaciones que son normales. ¿Saben cuáles son? Las alucinaciones hipnagógicas y las alucinaciones hipnopómpicas. Estas son dos alucinaciones normales que no representan ningún tipo de anomalía en nosotros los seres humanos. ¿En qué momento se da? Las hipnagógicas se dan al momento de despertar y las hipnopómpicas se dan al momento de estarnos quedando dormidos. ¿Les ha pasado a ustedes que cuando de repente están en estas, no? Estamos entre dormidos y despiertos, escuchamos que nos dicen Luis, y uno abre los ojos repentinamente porque creo haber escuchado mi nombre? Sí. Ok, son condiciones fenoménicas del sistema nervioso a través del sistema cerebral, que son normales. Las hipnagógicas se dan cuando estamos, nos hemos dormido toda la noche plácidamente y estamos despertando en la mañana. Estamos abriendo los ojos recién, e igual no puedo escuchar que me dicen Luis Felipe, o que la puerta se cierra intempestivamente y yo abro los ojos y no hay absolutamente nada. Si nos ha pasado eso, tranquilos, no crean que se están alocando. Son parte de las alucinaciones normales que los seres humanos tenemos como fenómenos cerebrales, ¿ok? Las hipnagógicas y las hipnopómpicas, ¿ok? Muy bien, chicos. Hipnagógicas al despertar y las hipnopómpicas al quedarnos dormidos. Muy bien. Y tenemos, señores, algo que todos hemos tenido en algún momento, la famosa ilusión. Pero no es una ilusión de amor, por si acaso, sino la condición de que parece que vi algo, pero que realmente no era lo que vi, en pocas palabras, o sea, no representa una condición de patología. Les ha pasado lo más común. Me ha pasado a mí, tal vez a ustedes, estamos caminando por la pista con un sol muy inclemente y vemos que en la pista más allá parece que está la pista mojada y hay agua. Eso es una ilusión óptica. ¿Representa enfermedad? No. Así que tranquilos, no pasa nada. Muy bien. Y terminamos, señores, terminamos ya con esta última parte, justo a la hora adecuada, con los famosos trastornos, señores, del pensamiento, que es una cosa muy importante y que todo psicólogo tiene que manejar y tiene que tener. El pensamiento es la función más elaborada del psiquismo. El pensamiento es la función importante para poder abstraer cosas, para poder abstraer ideas y para poder manifestarlas, definitivamente. Cuando la función del pensamiento se ve afectada, nuestra condición psicológica general también se afecta, definitivamente. ¿Muy bien? Perfecto. Por favor, señorita. Tenemos trastornos en el pensamiento por el origen, ¿ok? Por el origen tenemos pensamiento autístico y pensamiento concreto. ¿Qué significa trastorno del origen del pensamiento denominado pensamiento autístico? Es aquí donde el paciente va deteriorando la capacidad comunicativa en la medida en que empieza a perder los significados, tornándose en un pensamiento cada vez más enigmático y sin sentido aparente, por lo que lentamente tiende a recurrir a significados subjetivos y propios que solo él puede entender. ¿Qué significa eso? Que el paciente tiene y desarrolla esto. ¿Qué significa
este tipo de pensamiento, el pensamiento autístico, con el desarrollo de los neologismos, son palabras nuevas que solamente él lo puede entender. Tenía una paciente en consulta que me decía, doctor, ¿sabe qué? Me están incordiando los demonios. Incordiando. Para ella tenía significado altamente subjetivo. Para la persona externa que le está evaluando, que le está mirando, no tiene ningún tipo de significado. Entonces, el pensamiento autístico es un pensamiento incomprensible, que solamente lo comprende el paciente que está experimentando dicha condición. Y por consiguiente, este tipo de pensamientos le obliga a la persona a crear neologismos, palabras nuevas, que solamente esta persona puede entender y comprender. Y tenemos el pensamiento concreto, que se pierde la capacidad de simbolizar. No se captan matices de metáforas ni elementos abstractos. La persona es concreta. ¿Saben cuándo una persona es concreta? ¿Cómo se manifiesta un pensamiento concreto, una persona concreta que no abstrae, solamente hace las cosas de forma literal, ¿no? Definitivamente. Como chavo. Como el chavo. Hay en psicopatología, en un libro interesante, hay ejemplos, ¿no? El ejemplo de un pensamiento concreto es que dice, ¿no? Una persona llama apresuradamente a la operadora para decirle, al 911, perdón, para decirle que su amigo está muerto. La operadora le contesta y le dice, sí, ¿en qué puedo servirle? Señorita, por favor, quiero que me ayude. Mi amigo está muerto. La señorita le dice, tranquilo, cálmese. Primero tiene que asegurarse que está muerto. Después se escucha un disparo y el señor le responde, ya me aseguré que está muerto, ¿ahora qué hago? Es decir, es el tipo de pensamiento literal, no abstrae y no entiende matices o metáforas. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Por favor. Tenemos trastornos del contenido del pensamiento. ¿Qué es el contenido? Lo que está dentro del pensamiento, por llamarlo así, más simbólicamente hablando. Tenemos ideas fijas, ideas sobrevaloradas, ideas obsesivas, ideas fóbicas e ideas delirantes. Ideas delirantes, hemos hablado bastante, ¿no? Mucho de lo que es una idea delirante. ¿Qué serán las ideas fijas? Son ideas que están siempre allí, son ideas que están siempre marcando el ritmo del discurso de la persona, el ritmo del discurso del paciente. Son ideas que están siempre en mi discurso, siempre están conmigo. Sí, pero hizo mal. Bueno, mire, estoy conversando con él, pero la verdad que hizo mal lo que me dijo. El otro día estábamos conversando con mi amigo y me insultó y por eso actuó mal. O sea, es decir, el contenido fijo está presente y no puede ser evitado, porque siempre está latente y presente. Ideas fijas, ancladas, no se van. ¿Qué cosas son las ideas sobrevaloradas? Su nombre lo indica. ¿Qué es sobrevalorar algo? Sí, va por ahí, está bien. Significa, en pocas palabras, jóvenes, darle una importancia excesiva a algo que no necesariamente es importante. ¿Ok? Las ideas fijas y las ideas sobrevaloradas no necesariamente están en patologías profundas. Las personas normalmente yo veo que tenemos ideas fijas y sobrevaloradas en muchos aspectos. Hay gente que tiene ese tipo de ideas. Sobrevalora algo que no es tan importante. Pero ¿por qué te peleas con esta? ¿Por qué no le hablas a Juan? No, porque el otro día me miró mal. Pero ¿cómo sabes? No, me miró mal, ¿qué crees? Sin vergüenza, ¿cómo voy a mirar mal? O sea, sobrevaloramos algo que no tiene tanta importancia. Son este tipo de conductas y condiciones. Las ideas obsesivas, las hemos visto también, son las ideas que se me meten a la cabeza, ideas parásitas, no se me van. Pero ¿cuál es la diferencia entre las ideas fijas que siempre están conmigo y las ideas obsesivas que siempre están conmigo? Chicos, no se olviden, las ideas obsesivas generan angustia, ¿ok? Y las ideas fijas están ahí, pero no me importa, pero las tengo allí. En cambio, las obsesivas generan marcada angustia y nos da a veces proclividad para hacer un comportamiento compulsivo. Ideas fóbicas, ideas de temor exagerado, ¿ok? Y las ideas delirantes, bueno, son las ideas que no se modifican ni por el castigo ni por la experiencia y que la persona las defiende con una verdad absoluta porque él las cree tajantemente. Muy bien, jóvenes, por favor, la última que viene. Tenemos los delirios. El famoso delirio primario. ¿Qué es el delirio primario? Es un trastorno de origen del pensamiento, perdón, el origen es siempre patológico, o sea, siempre la persona que tiene esto siempre está patologizada, siempre está con trastorno. Es aquella idea que no puede ser modificada por la experiencia, el aprendizaje o el castigo, y que para el paciente adquiere la certeza íntima de verdad absoluta, o sea, no se puede modificar.
Tenemos tipos de delirio primario, el tipo depresivo y el tipo paranoide. Dentro del tipo depresivo tenemos 4. El delirio de hipocondría, donde el escenario lo constituye el propio cuerpo. Dentro de mí hay algo, tengo la certeza que hay algo. ¿Pero qué puede haber? No sé. Tengo adentro como sapos. Mira cómo saltan. ¿Lo ven? Mira cómo saltan. La persona cree sentir cosas internamente en el cuerpo y para él es una verdad absoluta. El paciente lo cree, lo siente y lo tiene, siente que lo tiene. El delirio de ruina. Por culpa suya, una gran tragedia caerá sobre los demás. Yo hice algo malo la vez pasada y va a haber mañana un cataclismo en Chimbote y la gente va a sufrir. Tranquila, no va a pasar nada. No, va a sufrir. Yo hice algo malo y la gente va a sufrir. Va a pagar las consecuencias de mis actos. Dios mío, no puede ser. Miren cómo estos delirios generan este tipo de malestar en el ser humano. Delirios de culpa, autorrumiación perpetua de desdichas y desgracias. La persona es un receptáculo de desdichas. Todo para ella es desdicha y desgracia en su vida, y a pesar que alguien le diga, pero mira, ¿acaso tú haces otras cosas, tú no trabajas, tú no tienes elementos importantes de vida? Todo en mi vida es malo. Y lo cree fervientemente, porque es patológico, no puede evitarlo ni modificarlo por la experiencia o el aprendizaje. Y el delirio, mucho más hebefrénico, de negación de órganos. Mi corazón no está aquí. Oye, pero está latiendo, no tengo corazón. Yo estoy vacío, no tengo ningún elemento interno en mi cuerpo. Estoy vacío, y el paciente lo cree fervientemente, cree que no tiene ningún órgano. Es el delirio de negación de órganos. Y tenemos el pensamiento delírico, señores, de tipo paranoide, que puede ser megalomaníaco, persecutorio, místico o de posesión. ¿Qué cosa es la megalomanía? El delirio en el que la persona piensa y cree que es la grandeza exagerada. Exacto. Yo soy Adolf Hitler. Yo soy Napoleón Bonaparte. Soy una persona que está por encima del resto. La megalomanía es la expresión exagerada y delírica de que mis poderes son sobrenaturales y están por encima de ustedes, ¿no? O mi conocimiento. Delirio persecutorio o paranoico. Me están siguiendo, me quieren hacer daño. Todos están contra mí. Y a veces la persona puede ser agresiva porque tiene la idea de que ustedes me quieren lastimar y que tengo que hacerme yo frente a una agresión suya. Tengo que defender. ¿Ok? Mística o de posesión, lo que hablábamos. La persona tiene la certeza absoluta de que está poseída por un ser sobrenatural. Y aquí entran los famosos posesiones demoníacas, que en algunos casos se dice que se trata con el exorcismo, por ejemplo. Y creo que es la última ya, efectivamente. Ajá. Y tenemos el delirio secundario. A diferencia del delirio primario, chicos, no se olviden, ojo, en el delirio secundario, o también llamado delirio de cuña, o delirio encapsulado, la persona no sufre una desorganización total de su personalidad. Solamente sufre una desorganización donde tiene el delirio. En el delirio de posesión o místico, donde la persona cree, por ejemplo, que es un ser superior o cree que es Dios, la persona con ese delirio modifica todo su comportamiento, porque comienza a actuar como si fuera Dios, comienza a ponerse, por ejemplo, trajes que supuestamente Dios le ha ordenado que se ponga para que salve el mundo, y comienza lógicamente a dañar todo el sentido de su vida relacional. El delirio primario, pero en el secundario no. En el delirio secundario, la persona que sufre el delirio secundario puede trabajar, puede relacionarse adecuadamente, pero sufre solamente el problema en estos escenarios. Tenemos, señores, el erotomaníaco, tenemos el celotípico y tenemos el parafrénico. El delirio parafrénico es un delirio, a ver, ¿cómo llamarlo? Le dicen el delirio imaginativo por excelencia. Es una persona que tiene una imaginación enorme, una imaginación sumamente grande, pero con contenidos, ¿cómo llamarlo?, poco convincentes. Le manda una carta a su enamorada, por ejemplo, manifestándole que la quiere y la ama, pero en esa carta, el contenido de esa carta es un contenido un tanto, entre comillas, pues raro. Mi corazón es tan grande que los demonios del infierno están junto a mí para comerme los sesos y manifestarme a través de ellos en esta carta todo el amor que yo tengo, todo el amor que yo siento. Ese tipo de delirio es el famoso delirio parafrénico, el delirio imaginativo por excelencia, pero es una imaginación, la que yo he dicho, por ejemplo, un tanto normal o anormal.
evidentemente anormal. ¿Estamos? Ok. Tenemos el delirio erotomaníaco. ¿Sabes qué? Yo estoy viendo en la televisión a la modelo, no sé, algún nombre de modelo, de verdad, perdónenme, Sheila Rojas. Sheila Rojas puede ser. Bueno, Sheila Rojas está hablando en la televisión y mira, me está mandando un mensaje subliminal. Ella está enamorada de mí. Tenemos una comunicación a través de la televisión. Me mandan mensajes. En la tarde o en la noche, cuando hay los noticieros, los dos señores que están allí hablando, la chica cuando guiña el ojo, es por mí. Date cuenta, es por mí. Me está hablando a mí. Me está mandando mensajes ocultos. El delirio erotomaníaco es un enamoramiento patológico y delirante, donde la persona quiere ser objeto del deseo sexual de otras personas y que incluso se da a través de los medios de comunicación. ¿Ok? Y el famoso, y con esto terminamos, el famoso delirio celotípico. ¿Es normal tener celos? Hasta cierto punto es normal tener celos. Pero será normal lo siguiente. ¿De dónde vienes, Juana? Vengo del trabajo. ¿Con quién has estado? Porque son las 8:05 y tú tendrías que estar acá a las 8 de la noche. Oye, me he demorado. No, por favor, déjame desnudarte, porque seguramente hay un signo de infidelidad en tu cuerpo. Las personas que llegan a este nivel, chicos, es porque es un delirio, no es normal. Llegan a auscultar las partes íntimas de la persona buscando la prueba de que probablemente existe una condición de infidelidad. Esto es una condición, señores, estrictamente patológica. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay alguna más? ¿No? ¿Alguna más? Acá, con eso terminamos. No se preocupen. Ok, señores, el curso del pensamiento. ¿Cómo sale el pensamiento? Por llamarlo así, ¿no? Tenemos taquipsiquias, bradipsiquias, bloqueos y normalidad. El curso del pensamiento lo sabemos a través de la verbalización. ¿Qué cosa es la taquipsiquia? Es el apresuramiento del pensamiento. ¿Y cómo vemos el apresuramiento? A través de un habla apresurada. La bradipsiquia, es por el contrario, la lentificación del pensamiento. Bloqueos es cuando, por ejemplo, se le dice al paciente, cuénteme, ¿cómo se siente usted? Bueno, últimamente yo me siento bien, estoy tranquilo, pero por las tardes esos son los bloqueos que se dan en entidades patológicas. Y la normalidad, donde no hay ningún tipo de alteración. Tenemos la disgregación. ¿Qué es la disgregación? Trastorno del pensamiento en el que la idea por sí misma es lógica y comprensible, pero no guarda relación con lo siguiente que te dice. Un ejemplo es de un paciente que yo he transcrito, que es el siguiente. No veo nada que dice por persona de edad. No veo nada apenas. Es también lógica. Okay. No veo nada. Ahí está. No veo nada, apenas el borde de esta planta de coral. Me dan ganas de tocarlas con suave ternura de Dios. Es una forma genial de ver mi vida. Solo el verso es mágico en la poesía. A una rama de una palma, si la muerdo sale líquido. Hay plantas de piedra, los vi en alguna parte. El pensamiento, o sea, cada idea por sí sola tiene contenido, pero no guarda hilación con la siguiente que le sigue. Cuando vean eso en un paciente, ustedes en su informe o en su información tendrán que poner que el paciente sufre una disgregación del pensamiento. Y lo otro que es, por favor, y ese es lo último. Lo último es 50 balas. Acá está lo último, ¿sabes? La incoherencia. El pensamiento, chicos, el pensamiento no se puede organizar de manera lógica ni comprensible, dado que cada idea aislada es ilógica e incomprensible. Cuando la persona tiene discursos como, por ejemplo, señora, ¿cómo está, joven? Cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Hágase loco, lucílago ocula. Iriden zumbar la betónica paraenoico de su yuba ter al maraco. Cuando hay incoherencias, no solamente se debe a una enfermedad o a un trastorno, psicopatológico. Las incoherencias también se dan en personas que tienen problemas orgánicos. Y uno de ellos, por ejemplo, son los famosos tumores de los lóbulos temporales del cerebro que afectan el área del lenguaje. ¿Okay? Y ojo, por último, señores, la perseveración. Aquí hay una marcada dificultad para cambiar de un tema a otro, deteniéndose reiteradamente en los mismos conceptos ya expresados.
El discurso de un paciente, para demostrar su perseveración, se los transcribo aquí. Lo tengo claro, sé que puedo conseguir ingresar a la universidad. Toda mi vida quise ingresar a la universidad, a estudiar una carrera. Mis padres no me apoyaron para ingresar a la universidad, pero quiero estudiar, llevar mis cuadernos y escuchar al profesor de la universidad. Porque sé que la universidad es grande y bonita. Las cosas buenas pasan en la universidad. ¿Este tipo de discurso será normal? El paciente tiene una idea, quiere ingresar a la universidad. Pero ¿qué cosa pasa con su discurso? Hay una excesiva perseveración y eso se da en cuadros estrictamente patológicos. Amigos míos, explorar el pensamiento, explorar la psicopatología es adquirir conocimientos. Para que nosotros podamos ser buenos profesionales, tenemos que esforzarnos y tenemos que leer. Espero que durante ese trayecto de las horas que hemos tenido juntos aquí en la sesión les haya servido de algo y haya podido aportar a nuevos conocimientos que quizá no teníamos y que si los han tenido, tal vez los hemos reforzado. Yo les agradezco mucho a todos ustedes, les agradezco también a la institución por haberme permitido estar con ustedes y espero que podamos estar, chicos, en una nueva reunión en la que podamos trabajar otro tipo de abordajes de sesiones o otro tipo de abordajes de contenido, porque hablar de psicología clínica es hablar de un mundo amplio y vasto. Yo les voy a mandar material para que ustedes lo puedan tener a través de, ya la institución les va a hacer llegar. Voy a tratar de mandarles el libro de Vicente Cavallo, que para ustedes va a ser muy importante para poder incluso realizar programación de tratamientos a cierto tipo de enfermedades o trastornos psicológicos. Así que para mí es un gusto estar con ustedes. Estas diapositivas también se las van a hacer llegar tanto a las primeras como estas de acá, para que las puedan tener, las puedan leer y puedan ampliar a través del marco informativo. Así que chicos, muchísimas gracias y esperemos poder estar con ustedes en otra oportunidad. Muy amable, gracias. Bueno chicos, le damos gracias al ponente. Ha sido un tema muy interesante. Espero que les sirva a ustedes toda la información y también vamos a compartir los archivos por el grupo de WhatsApp y los videos también los vamos a colgar. Gracias por su participación y un aplauso otra vez para nuestro ponente. Gracias a ustedes.